Lo primero que le dije en 25 años, lo primero que mi boca pronunció a otro ser humano, no fue mi nombre, fue una súplica. «Agua, por favor, hijo, agua». La voz me salió como un arañazo, un sonido de papel de lija, seco, muerto. No sabía si me habría entendido. Llevaba tanto tiempo hablando sola que ya no distinguía los pensamientos de los susurros. Él se quedó helado, al otro lado de la pared. Mi nieto, Javier, aunque yo entonces no sabía ni su nombre, ni que era mi nieto. Para mí, solo era un ruido nuevo en la casa. Unos pasos distintos a los de mi carcelero. Unos pasos jóvenes. Le oí jadear. ¿Quién anda ahí? ¿Hay alguien? Imaginen el momento. Un chaval de 16 años que ha venido a pasar el verano con sus abuelos en una vieja casa de Sevilla, en el barrio de Triana. Una de esas casas grandes, con patio interior lleno de macetas de geranios y un frescor que huele a dama de noche y a humedad. Él estaba en su cuarto, el que antes había sido el trastero, y escuchaba música con sus auriculares, pero se los quitó para buscar algo, y entonces, en el silencio, lo oyó. Un lamento, un rasguño, mi voz. «Estoy aquí», susurré con todas las fuerzas que me quedaban. En la pared, detrás de la pared. No me pregunten cómo conservé la cordura. Supongo que una parte de mí se negó a morir, se negó a desaparecer. Durante 25 años, mi mundo fue un cuarto de 3 por 4 metros, sin ventanas, con una puerta que Ricardo, mi marido, tapió con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, dejando solo un pequeño hueco abajo, como una gatera, por donde me pasaba un plato de comida y una jarra de agua cada día. Un día sí, y otro también. Para el mundo, para mi hija Isabel, para mis vecinos, Manuela se había vuelto loca. Una locura furiosa y vergonzosa que obligó a su pobre y santo marido a ingresarla en un sanatorio mental muy lejos, en el norte, uno de esos de los que no se vuelve. Esa fue la historia oficial, una mentira perfecta. Pero yo no estaba loca, estaba enterrada en vida, y mi única esperanza, sin yo saberlo, era un chiquillo que creía en las historias de fantasmas. Javier pegó la oreja a la pared. Lo sentí su calor, su respiración agitada. «¿Cómo te llamas?», preguntó con la voz temblorosa de un niño. Y entonces, por primera vez en un cuarto de siglo, reuní la saliva y el coraje para decir mi nombre, para recordarme a mí misma que yo era alguien. «Me llamo Manuela y soy tu abuela». El silencio que siguió fue el más profundo que he escuchado en mi vida, más profundo incluso que el de mi propia tumba. No siempre fue así, claro. Ninguna historia de terror empieza con el monstruo enseñando los dientes. Empiezan con sonrisas y paseos al atardecer. Mi historia con Ricardo empezó a orillas del Guadalquivir, con el olor a azahar de los naranjos y la giralda recortada contra un cielo de acuarela. Ricardo era imponente, un hombre serio, respetado. Tenía una pequeña ferretería que su padre le había dejado y la llevaba con mano firme. Parecía un hombre de principios, de los de antes, de los que te abren la puerta y te prometen el mundo con una sola mirada. Yo era una modista. Tenía mi pequeño taller en casa. Cosía para las señoras del barrio. Era feliz, o creía serlo. Nos casamos en la iglesia del Salvador, llena de claveles blancos. Recuerdo el peso de su mano en la mía. Una mano grande, fuerte. La misma mano que años después levantaría ladrillos para encerrarme. Pero en ese momento, esa mano era mi refugio. «Contigo para siempre, Manuela, en la salud y en la enfermedad», me dijo delante del altar. Qué ironía tan cruel, ¿verdad? Nuestra vida era sencilla. Los domingos, misa y luego vermut en la plaza. Las tardes de verano, buscando el fresco en el patio. Yo cosía, él hacía sus números. Y entonces llegó Isabel, mi niña, mi luz. El embarazo fue bueno, pero el parto fue una pesadilla. Largo, doloroso, de los que te dejan rota por dentro y por fuera. Pero cuando la tuve en mis brazos, se me olvidó todo. Era tan pequeña, tan perfecta. Ricardo parecía orgulloso. La miraba desde la distancia, como si le diera miedo tocarla. «Es una niña preciosa, Manuela, fuerte, como su padre», decía. No, como su padre no. Ella era distinta. En sus ojos ya se veía una luz diferente. Los primeros meses fueron difíciles. Isabel lloraba mucho por las noches. Yo apenas dormía. Me sentía agotada.
triste sin motivo. A veces, la miraba en la cuna y sentía una distancia terrible, como si no fuera mi hija. Y luego me sentía un monstruo por pensar eso. El médico, don Ramiro, un hombre mayor que olía a tabaco y a anís, le dijo a Ricardo que eran cosas de mujeres. «Dale una copa de coñac por la noche y se le pasa la histeria», le aconsejó. Histeria, así llamaban a la soledad, al miedo, a la pena que te ahoga sin que sepas por qué. Mi suegra, Encarna, tampoco ayudaba. Esta niña necesita una madre con más brío. En mis tiempos no teníamos tiempo para tantas tonterías, a fregar y a callar, y se te quitaban todos los males. Yo solo quería que alguien me abrazara y me dijera que todo iría bien. Pero Ricardo empezó a mirarme diferente, con impaciencia, con decepción, como si yo fuera una de sus herramientas, una que se había estropeado. Parte 3. La primera grieta en la pared. Manuela suspira. El dolor es visible en su rostro. Vuelve al presente. La depresión posparto, la llaman ahora. La he buscado en esos aparatos que tiene mi nieto. Ponen vídeos, te lo explican. En aquel entonces, en la España de finales de los 70, era simplemente una débil, una exagerada, o la palabra que lo sentenciaba todo, una loca. Yo luchaba, de verdad que sí, por mi hija. Me obligaba a levantarme, a bañarla, a cantarle nanas aunque por dentro sintiera un desierto. Había días buenos, días en que el sol parecía brillar también para mí. Y había días terribles, días en que el simple peso de las sábanas era demasiado. Ricardo se volvió más frío, más distante. Pasaba más tiempo en la ferretería. Volvía tarde. Cuando le intentaba explicar cómo me sentía, su rostro se convertía en una máscara de piedra. «Manuela, por favor, compórtate. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a pensar en la parroquia? Su honor, su reputación». Eso era lo único que importaba. Mi dolor era una mancha en su expediente impecable. Empecé a sentir miedo de él, el tono de su voz, la forma en que cerraba los puños cuando se enfadaba. Nunca me puso una mano encima. No entonces. Su violencia era más sutil. Era la violencia del silencio, del desprecio. Una tarde me encontró llorando en la cocina, sin motivo aparente. La comida a medio hacer, la niña llorando en su cuna. Él no dijo nada. Se acercó, cerró la puerta de la cocina y me agarró por los brazos. Su fuerza me asustó. «O te compones, o te voy a tener que componer yo, Manuela». Me siseó al oído. «Tenemos un nombre que mantener, una hija a la que criar. No voy a permitir que lo estropees todo con tus niñerías». Esa noche, por primera vez, me encerró. Fue solo 1 hora. Me metió en el cuarto de la plancha y giró la llave. «Para que reflexiones», dijo desde el otro lado. Yo golpeé la puerta, grité, lloró Isabel, y yo lloraba con ella, separados por un trozo de madera. Cuando me abrió, yo estaba en el suelo, hecha un ovillo. Él me miró con asco. «¿Ves? Eres como una niña. No se te puede dejar sola». Fue la primera grieta, la primera vez que usó una cerradura para solucionar un problema que no entendía. No sabía que estaba ensayando, perfeccionando el método que usaría para borrarme del mundo. Para colmo de males, mi única amiga, mi confidente, Dolores, empezó a distanciarse. Ella era la madrina de Isabel, la que me traía dulces y me escuchaba. Pero de repente, ya no tenía tiempo. «Estoy muy liada, Manuela, ya te llamaré». Sus visitas se hicieron más cortas. Sus ojos me evitaban. Yo, en mi nube de tristeza, no supe ver lo que estaba pasando justo delante de mí. Estaba demasiado ocupada hundiéndome como para darme cuenta de que alguien me estaba ayudando a ahogarme. Poco a poco, con el paso de los meses, empecé a sentirme mejor. Quizá fue el tiempo, o quizá fue que el amor por mi hija finalmente pudo más que la oscuridad. Empecé a disfrutar de sus risas, de sus primeros pasos torpes por el pasillo. Volví a mi máquina de coser, a sentir la tela bajo mis dedos. Creí que la pesadilla había terminado. Ingenua de mí. La verdadera pesadilla estaba a punto de empezar. Una tarde de jueves, recuerdo que olía a lluvia. Ricardo me dijo que tenía que ir a un pueblo cerca de Huelva a ver a un proveedor importante, que no volvería hasta el día siguiente. Me dejó dinero para la compra, algo que no hacía nunca. Me dio un beso en la frente, un beso frío, de trámite. Isabel dormía la siesta.
La casa estaba en silencio. Me sentí bien, tranquila. Decidí darme un capricho y prepararme un buen café con leche y unas magdalenas. Mientras esperaba a que la leche se calentara, me di cuenta de que Ricardo se había dejado su agenda de piel en la mesita del teléfono. Era casi una extensión de su cuerpo. Nunca iba a ninguna parte sin ella. La curiosidad, dicen, mató al gato. A mí casi me mata, pero de otra manera. La abrí. No buscaba nada, solo curiosear. Y entonces lo vi. Anotado en el día de hoy, jueves, no ponía viaje a Huelva. Ponía una sola palabra, Dolores, y una dirección que yo conocía muy bien, la de un pequeño hotelito a las afueras de la ciudad, de esos a los que van las parejas que no quieren ser vistas. Mi corazón no se rompió, se detuvo, el aire se volvió espeso, imposible de respirar, todo encajó de golpe, las ausencias de Ricardo, la distancia de Dolores, sus miradas furtivas en el bautizo de la niña, sus excusas, todo era una mentira. Una red tejida a mi espalda mientras yo luchaba por no ahogarme en mi propia tristeza. No lloré, no grité, sentí un frío glacial, una lucidez aterradora. Dejé la leche al fuego, que acabó por derramarse y chillar sobre la vitrocerámica, llenando la cocina de un olor agrio a quemado. Me puse el abrigo, cogí el bolso y salí de casa. Dejé a la niña con mi vecina. Le dije que tenía una emergencia y fui a esa dirección. No necesité entrar. Me quedé en la acera de enfrente, oculta tras un naranjo, y esperé. Media hora después, salieron, juntos, se reían. Ricardo le pasó un brazo por la cintura y la besó. No un beso de amigos, un beso largo, de amantes. Dolores, mi amiga, la madrina de mi hija, se acurrucó contra él. Verán, el dolor de la traición es físico. Sentí una punzada en el estómago tan fuerte que me doblé por la mitad. Era peor que el parto. Peor que la más profunda de mis tristezas, porque esto no era una enfermedad, esto era una elección, su elección, la de los dos. Me di la vuelta y caminé a casa. No sé ni cómo llegué. Cuando entré, la casa apestaba a leche quemada, un presagio de la ruina que se avecinaba. Esa noche, cuando Ricardo volvió, yo estaba sentada en el salón, a oscuras, esperándole. ¿Qué tal el viaje a Huelva, Ricardo?, le pregunté. Mi voz era plana, sin emoción. Él se sobresaltó al verme. Encendió la luz. Su rostro, al verme, cambió. Vio en mis ojos que yo lo sabía. No intentó negarlo. Su expresión no fue de arrepentimiento. Fue de furia. Furia porque le había descubierto. «Así que me has espiado», dijo, dejando su chaqueta en una silla. «No ha hecho falta. Dejaste tu agenda», respondí. «¿Por qué, Ricardo? ¿Por qué con ella?» Y entonces, él pronunció las palabras que sellaron mi destino. Se acercó a mí y con una calma que helaba la sangre dijo: «¿Ves? ¿Ves cómo no estás bien? Te lo estás imaginando todo, Manuela. Estás enferma. Siempre lo has estado. Dolores solo me ha estado ayudando, aconsejándome sobre cómo tratar contigo. Pobrecilla, el calvario que está pasando por tu culpa». Me quedé sin palabras. Estaba usando mi enfermedad, mi vulnerabilidad, como un arma contra mí. Estaba dándole la vuelta a la tortilla con una crueldad que yo no creía posible. «No estoy loca», le dije levantándome. «Sé lo que he visto». «Claro que lo sabes», sonrió él. Una sonrisa torcida, siniestra. «En tu cabeza, en esa cabeza tuya que no funciona bien. Pero no te preocupes, yo te voy a cuidar. Voy a hacer lo que sea necesario para que no nos hagas daño. Ni a mí, ni a la niña, ni a ti misma». Esa noche supe que estaba perdida. No luchaba contra un marido infiel. Luchaba contra un monstruo que había decidido que yo ya no existía. Los días siguientes fueron una guerra psicológica. Ricardo se convirtió en mi sombra, en mi juez. Cada palabra que yo decía, cada gesto que hacía, era analizado y catalogado como una prueba más de mi locura. Empezó a hablar de mí en tercera persona, incluso delante de mí. «Hoy Manuela no se ha querido levantar», le contaba por teléfono a su madre. «Tenemos que tener paciencia con ella». Hablaba con los vecinos, con el cura, don Manuel. Les contaba, con rostro compungido, el calvario que estaba viviendo. La pobre Manuela ha perdido el juicio. A veces se pone violenta, dice cosas sin sentido. Teme que me haga daño, que se lo haga a la niña. Los médicos dicen que es un caso grave.
y la gente le creía. ¿Cómo no iban a creerle? Él era Ricardo, el hombre serio, el pilar de la comunidad. Yo era la mujer rara, la que había sufrido esa depresión después de dar a luz. La semilla de la duda ya estaba plantada y él la regaba cada día con sus mentiras. Incluso mi hija, mi pequeña Isabel, empezó a ser manipulada. Tenía apenas 3 años, pero los niños son esponjas. «Mamá está malita», le decía él. «Mamá a veces dice cosas que no son verdad. Tú tienes que querer mucho a papá, porque papá os cuida a las dos». Dolores venía a casa con su cara de falsa pena. «Ay, amiga, ¿cómo estás? Me tienes tan preocupada». Me traía bizcochos que yo no probaba. Me daba abrazos que me quemaban la piel y yo la miraba a los ojos y veía la satisfacción. No solo me había quitado a mi marido, me estaba quitando mi vida, mi identidad, mi cordura. El golpe de gracia fue cuando intenté huir. Hice una pequeña maleta, cogí a la niña de la mano y me fui a casa de mis padres, a un pueblo de la sierra. Pero Ricardo ya les había llamado, ya les había contado la historia. Mi propia madre me recibió con lágrimas en los ojos. «Hija, ¿por qué haces estas cosas? Ricardo es un santo, tienes que dejar que te ayude». No me creyeron, nadie me creyó. Esa noche Ricardo vino a buscarme. Delante de mis padres fue todo amabilidad. «Venga, mi vida, vámonos a casa, todo se va a arreglar». Pero en el coche de vuelta a Sevilla, su rostro era de piedra. «Último aviso, Manuela, no volverás a ponerme en evidencia. Nunca más». Y entonces empezó a preparar la habitación, el antiguo almacén al fondo de la casa, donde guardábamos los trastos viejos de la ferretería. Lo oía por las noches, arrastrando muebles, dando golpes. Yo no sabía qué tramaba, pero el miedo era un animal vivo en mi estómago. El día que lo hizo fue un martes. Recuerdo que llovía. Me dijo que el médico venía a verme a casa, que me pusiera cómoda en esa habitación, que solo sería un momento. Yo, estúpidamente, le creí. Entré. La habitación estaba vacía, salvo por un colchón viejo en el suelo y un cubo en una esquina. La bombilla del techo era débil, amarillenta. Entré y él cerró la puerta por fuera. Escuché el sonido de la llave y luego un ruido que nunca olvidaré. El sonido de una paleta mezclando cemento, el rascar de un ladrillo contra otro. Empecé a gritar, a golpear la puerta con mis puños, con mis pies. Gritaba su nombre, el de mi hija. Le suplicaba, le maldecía, pero él no contestó. Solo seguía con su trabajo, metódico, implacable, ladrillo a ladrillo. El rectángulo de luz bajo la puerta se fue haciendo más pequeño, hasta que desapareció. Y entonces se hizo el silencio, y la oscuridad. Estaba sola, enterrada viva. Y lo último que escuché desde el otro lado, antes de que sus pasos se alejaran, fue la voz de mi hija Isabel preguntando: «Papá, ¿dónde está mamá?» Y la respuesta de Ricardo, tan tranquila, tan definitiva: «Mamá se ha ido de viaje, cariño. Un viaje muy, muy largo». Los primeros días, o quizá fueron semanas, perdí la noción del tiempo. No había luz, no había día ni noche. Mi único reloj era el ruido de la gatera metálica al abrirse, una vez al día. A veces, oía los pasos de Ricardo acercarse. Otras, el silencio era tan absoluto que creía que se había olvidado de mí, que me dejaría morir allí dentro. Me pasaba un plato, casi siempre lo mismo. Un trozo de pan, algo de embutido, a veces un poco de la sopa, o el guiso que olía desde la cocina, y una jarra de agua. Al principio me negué a comer. Me declaré en huelga de hambre, una protesta silenciosa que solo yo conocía. Pero el cuerpo es un traidor. El hambre te doblega, te humilla, y acabé comiendo, agachada en el suelo como un animal. Los primeros tiempos grité mucho. Me desgañité hasta que la garganta me sangraba. Golpeé las paredes hasta que mis nudillos fueron una masa de carne dolorida. Lloré hasta que se me secaron los ojos. Y luego caí en una apatía, en una especie de niebla. Dormía casi todo el tiempo. Un sueño pesado, sin sueños. Pero un día, algo cambió. Oí la risa de Isabel al otro lado de la pared. Una risa infantil, cantarina. Jugaba en el patio. Y esa risa me atravesó como un rayo. Me recordó que aunque yo estuviera muerta para el mundo, mi hija estaba viva. Y si ella estaba viva, yo no tenía derecho a rendirme,
A partir de ese día, empecé a luchar, no por escapar, eso parecía imposible, sino por sobrevivir, por mantener mi mente intacta. Creé una rutina, hacía ejercicio en la oscuridad, sentadillas, estiramientos. Recorría los 4 metros de mi celda una y otra vez, hasta que mis pasos marcaron un surco en el suelo de tierra. Con una piedrecita que encontré, empecé a marcar los días en la pared, una raya por cada plato de comida. 7 rayas, y hacía una más grande para marcar la semana. Hablaba sola, sí, pero no como una loca. Me contaba a mí misma la historia de mi vida. Recordaba los nombres de mis maestras del colegio, las calles de mi barrio, las recetas de mi madre. Recitaba los poemas que había aprendido de niña. Cantaba las canciones de la radio. Mantenía mi cerebro activo para que no se oxidara. Me convertí en una experta en sonidos. Podía distinguir los pasos de Ricardo de los de cualquier otra persona. Oía el timbre de la puerta, las conversaciones ahogadas en el salón. Escuché a mi hija aprender a leer, deletreando las palabras con su padre. Escuché sus fiestas de cumpleaños, los villancicos en Navidad, el sonido de los cohetes en la feria de abril. El dolor más grande era ese, estar tan cerca y a la vez tan lejos, oler el guiso de Nochebuena y saber que yo solo recibiría mi trozo de pan. Oír a mi hija llorar porque se había caído de la bicicleta y no poder ir a consolarla. Era una fantasma en mi propia casa. Los años pasaban. Las rayas en la pared se convirtieron en cientos, luego en miles. Mi pelo se volvió gris, mi cuerpo se encogió, pero mi mente seguía allí, afilada por el silencio y la soledad, esperando. No sabía qué, pero esperaba. Sabía que Ricardo envejecía conmigo. Sus pasos eran más lentos, su tos más frecuente. Y un día apareció un sonido nuevo. La voz de un niño pequeño, el hijo de Isabel, mi nieto. Y con él, sin que nadie lo supiera, entró en esa casa la primera luz de esperanza en 25 años. Escuchar a Javier, mi nieto, fue como nacer de nuevo. Al principio solo eran ruidos, el llanto de un bebé que me transportaba cuando Isabel era pequeña. Luego sus primeras palabras, sus carreras torpes por el pasillo. Yo sonreía en mi oscuridad. Era la prueba de que la vida seguía, de que mi linaje no se había extinguido. Isabel se había casado, vivía en Madrid, pero venía a Sevilla en verano y en las fiestas importantes. Yo escuchaba sus conversaciones con Ricardo, su voz de mujer adulta. Hablaba de mí, a veces. Papá, a veces pienso en mamá. ¿De verdad era tan inestable? Y Ricardo con su voz de anciano venerable le respondía: hija mía, era lo mejor para todos. Estaba muy enferma. Hubiera sido un peligro. Hice lo que tenía que hacer por tu bien. Y mi propia hija, mi sangre, suspiraba y decía: lo sé, papá. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Cada palabra era una puñalada. Me habían robado no solo mi libertad, sino también el amor de mi hija. Le habían enseñado a ver a su madre como una amenaza, una vergüenza. A su carcelero, como a un héroe. Javier era diferente, quizá por la inocencia de la edad. Pasaba horas en el antiguo trastero, la habitación contigua a mi celda. Le gustaba porque, según le oí decir, nadie le molestaba allí. Ponía su música, leía sus tebeos y a veces, cuando todo estaba en silencio, yo me atrevía a hacer un pequeño ruido, un carraspeo, un arañazo en la pared, solo para sentir que no estaba completamente sola. Él lo achacaba a las tuberías viejas, a los fantasmas de la casa. Bromeaba con su madre. Pero un día, el día que lo cambió todo, yo estaba cantando, en un susurro, casi inaudible. Una nana que mi madre me cantaba a mí y que yo le cantaba a Isabel. Duerme, mi niña, duerme, que viene el coco y se come a los niños que no duermen pronto. Javier no tenía la música puesta y lo oyó. «¿Hola?», dijo con la voz apagada por el muro. Mi corazón dio un vuelco. Era la primera vez que alguien respondía. El miedo me paralizó. ¿Y si era una trampa de Ricardo? ¿Y si me había oído y venía a castigarme? Pero la curiosidad, la necesidad desesperada de contacto humano, fue más fuerte. «Hola», susurré. Silencio. Luego otra vez su voz, más cerca de la pared. «¿Quién eres?». Y así empezó todo. La conversación más extraña y maravillosa de mi vida, a través de un muro de ladrillos.
Le conté mi historia, a trozos, con miedo. Él al principio no me creía. Pensaba que era una broma, o que él mismo se estaba volviendo loco. Mi abuela Manuela está en un psiquiátrico en Galicia, me dijo un día. Murió allí hace años. No morí, Javier, le respondí, con las lágrimas corriendo por mi rostro por primera vez en mucho tiempo. Tu abuelo os mintió a todos. Pregúntale dónde está mi tumba. Pregúntale por qué nunca os llevó a verla. Esa fue la semilla de la duda que planté en él. El chico era listo. Empezó a hacer preguntas. A su madre, a su abuelo. Preguntas incómodas. Ricardo se ponía nervioso. Le regañaba. No remuevas el pasado, chaval. Son cosas muy tristes. Pero Javier ya no le creía. Una noche, mientras Ricardo dormía la siesta, cogió un martillo del taller de su abuelo y vino a mi pared. «Abuela, ¿estás ahí?», susurró. «Estoy aquí, hijo. Siempre he estado aquí». Y entonces escuché el primer golpe, un golpe sordo que hizo vibrar toda mi celda. Luego otro y otro. Era el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. El sonido de la libertad. Cada golpe del martillo era un año de mi vida que se desmoronaba. El polvo de yeso y ladrillo llenaba mi pequeña celda. Me hacía toser, pero era un polvo bendito. Lloraba y reía al mismo tiempo. Una mezcla de histeria y alivio que nunca había experimentado. «Javi, para. Te va a oír el abuelo», le gritaba su madre desde el pasillo. La oía a ella, a Isabel, aterrorizada. «Hay alguien dentro, mamá. Es la abuela. Lo sé», gritaba él, sin dejar de golpear. Finalmente un trozo de pared cedió, un pequeño agujero por el que entró un haz de luz, una luz real, del sol. Me quemó los ojos. Tuve que apartar la vista. A través del agujero vi el ojo de mi nieto, desorbitado, mirándome. «Dios mío, es verdad», le oí decir. Y entonces, los pasos lentos y arrastrados de Ricardo, despertado de su siesta. «¿Qué escándalo es este? Javier, ¿qué demonios haces?», gritó. Pero ya era tarde. Javi, con la fuerza de la adrenalina y la rabia, dio un último golpe y un trozo entero de la pared falsa se vino abajo. Y allí estaba yo, de pie, temblando, cubierta de polvo y mugre. Una anciana esquelética, con el pelo gris y enmarañado hasta la cintura, y unos ojos que no estaban acostumbrados a la luz, parpadeando. Mirándolos, Isabel soltó un grito que no parecía humano. Se llevó las manos a la boca y cayó de rodillas. Ricardo se quedó paralizado en la puerta del pasillo. Su rostro pasó del enfado a la incredulidad, y de ahí al pánico más absoluto. Se quedó blanco como el papel. El gran hombre, el patriarca respetado, se encogió ante mis ojos, se hizo pequeño. Lo primero que vi con claridad fue el rostro de mi hija. Me miraba como si hubiera visto a un fantasma, y en cierto modo, lo era. El fantasma de la madre que le habían robado. «Mamá», susurró. Yo di un paso hacia la luz, hacia el hueco en la pared. Mis piernas temblaban, apenas me sostenían. Extendí una mano. Ricardo reaccionó. «No te acerques a ella, Isabel. Está loca. Es peligrosa», gritó con la voz rota por el pánico. Pero Isabel no le escuchó. Se arrastró por el suelo, entre los escombros, y me abrazó las piernas. Lloraba desconsoladamente. «Mamá, perdóname, yo no sabía». Él me dijo. Yo le puse una mano en la cabeza, en su pelo, el mismo pelo que yo había peinado tantas veces cuando era una niña. Miré a Ricardo por encima de mi hija arrodillada. Nuestros ojos se encontraron. 25 años de odio, de mentiras, de dolor, se concentraron en esa mirada. Él no vio a una loca. Vio a la mujer que había intentado destruir y que, de alguna manera, había sobrevivido. Vio su juicio final. No dije nada. No hacía falta. Mi sola presencia era la mayor acusación. El monstruo había sido descubierto. Su mundo, construido sobre una tumba vacía, acababa de derrumbarse. Mi nieto, Javier, mi salvador, estaba a un lado, con el martillo todavía en la mano, llorando en silencio. Se acercó y, junto a su madre, me ayudó a salir de mi prisión, a dar el primer paso hacia una vida que ya no recordaba. Salir de aquella habitación fue como nacer con 70 años. El mundo era un asalto a los sentidos. Los colores eran demasiado brillantes, los ruidos demasiado fuertes. El aire fresco me llenaba los pulmones, pero casi dolía. Me llevaron a un hospital.
Los médicos no daban crédito. Desnutrición severa, atrofia muscular, déficit de vitamina D. La lista era interminable. Pero mi mente, dijeron, estaba sorprendentemente lúcida. Más lúcida que la de muchos que vivían en libertad. Ricardo no fue a la cárcel. No quise denunciarle. ¿Qué justicia me iban a dar? ¿Meter a un anciano de casi 80 años en una celda? Mi celda había sido mi propia casa. Además, una parte de mí, una parte retorcida, quería un castigo peor para él. Y lo encontré. Su castigo fue vivir. Vivir con la vergüenza. La historia corrió como la pólvora por el barrio, por la ciudad. El respetado Ricardo, el viudo piadoso, era en realidad un monstruo. La gente se apartaba al verle, susurraban a su paso. Su preciado honor, por el que había sacrificado mi vida, se hizo añicos. Se quedó solo en aquella casa enorme, llena de los fantasmas de lo que había hecho. Vivir con la mirada de desprecio de su propia hija y su nieto fue una condena mucho más larga y dolorosa que cualquier sentencia judicial. La reviravuelta, el giro inesperado, no fue mi venganza. Fue mi decisión de no buscarla. Y fue también la confrontación con Dolores. Isabel, rota por la culpa, me la trajo a casa, a la casa de mi nieto, donde me había instalado. Dolores entró cabizbaja, envejecida, consumida por su propio secreto. Intentó pedirme perdón. Lloraba. «Manuela, él me obligó, me manipuló», empezó a decir. La interrumpí, con una voz tranquila que no sabía que poseía. «No, Dolores, no te obligó. Tú elegiste. Elegiste acostarte con el marido de tu mejor amiga. Elegiste mirar para otro lado mientras yo me pudría. Elegiste tu comodidad por encima de mi vida. No te culpo por tu debilidad, te culpo por tu elección». Y le pedí que se fuera y que no volviera nunca más. Ver la verdad en sus ojos, la verdad de su propia miseria, fue suficiente. El camino más difícil fue con Isabel, mi hija, una extraña que tenía mi sangre. Al principio su culpa era un muro entre nosotras. No se atrevía a mirarme a los ojos, se sentía responsable. «No es tu culpa, hija», le dije un día, mientras me ayudaba a caminar por el jardín. «Eras una niña, él te moldeó, te enseñó a odiar a un fantasma. No se puede culpar a un niño por creer las historias de su padre». Poco a poco, empezamos a construir algo nuevo. No una relación madre-hija normal, eso era imposible. Era otra cosa, una relación basada en el descubrimiento mutuo. Me contaba su vida, su trabajo, su marido. Yo le contaba historias de mi encierro, de cómo me imaginaba su vida a través de la pared. Y a veces, en sus ojos, veía a la niña que perdí. Con Javier, con él todo era fácil. Él era mi ancla en este mundo nuevo. Me enseñó a usar un teléfono móvil. Me ponía documentales de animales. Nos sentábamos juntos en silencio, y ese silencio era cómodo, lleno de paz. Él no me veía como a una víctima o a un fantasma. Me veía como a su abuela, la que encontró detrás de una pared. Mucha gente me pregunta si he perdonado a Ricardo. El perdón es una palabra muy grande, ¿no creen? No le guardo odio. El odio es una jaula, y yo ya he pasado demasiado tiempo en una. He elegido no odiarle, que es distinto. Le he dejado con su propia conciencia, que es el peor de los verdugos. A veces, la indiferencia es la forma más elevada de la libertad. ¿He superado lo que me pasó? No, no se superan 25 años de oscuridad. Se aprende a vivir con las cicatrices. Son parte de mí. Me recuerdan cada día la fuerza que no sabía que tenía. Soy como esos juncos que crecen a la orilla del río. Me doblaron hasta casi romperme, pero cuando el viento amainó, me volví a erguir. No igual que antes, más fuerte, más flexible. He aprendido que la maldad, a menudo, no lleva cuernos ni rabo. Tiene la cara de la normalidad, la cara de un marido respetado, de una amiga leal. Se esconde en el miedo, en el orgullo, en el ¿qué dirán? Y la única arma contra ella es la verdad. Aunque esa verdad tarde 25 años en salir a la luz. Mi nieto Javier salvó mi cuerpo, pero contar mi historia, aquí, ahora, a ustedes, eso es lo que está salvando mi alma. Porque mi historia ya no es solo mía. Es un recordatorio de que nunca debemos dar por hecho la voz de nadie, por muy débil que suene. Y ahora les pregunto a ustedes,
¿Alguna vez vivisteis una injusticia que os dejó sin palabras? ¿Un secreto familiar que lo cambió todo? Cuéntenmelo en los comentarios. Vuestra historia merece ser escuchada y puede inspirar a otros que se sienten solos en su lucha. Mi vida no terminó en aquella habitación. Empezó de nuevo el día que un martillo derribó un muro, y aunque el camino es largo, cada nuevo amanecer que veo desde esta ventana es una victoria. Si este relato te conmovió, si te hizo sentir algo, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta, porque hay muchas voces, como la mía, esperando ser encontradas detrás de un muro. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? ¿O en el lugar de mi nieto? Dejadme vuestra respuesta aquí abajo. Me encantará leeros.